Muy bien, muy buenos días a todos mis alumnos. Otro día más. Hoy jueves 4 de febrero del 2021. ¡Wow! Sí, y hoy tenemos otro tema referente a los cuentos. Sí, hoy vamos a iniciar con el tema de ¿qué es la imaginación? ¿Ven las imágenes de allí del pizarrón? Vemos a estos dos niños que están viendo un libro de cuentos, ¿verdad? Y en su imaginación se les están ocurriendo muchísimas cosas. Igualmente este niño, miren, cuánto es la imaginación que tiene. Sí, vean, ¿y de dónde sale? Precisamente de su cabecita, de su cerebro, todas las cosas que se imaginan, ¿sí? Es por eso que vamos a iniciar el día de hoy con explicarles qué es la imaginación. Antes que nada, sí, la imaginación es un valor muy importante que consiste en la capacidad de tener ideas aquí en la cabecita para resolver problemas o crear cosas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, escribir una historia que haga felices a los demás, ¿m? O componer una canción que ponga a bailar a todo el mundo. Esa es la imaginación, ¿sí? Así como en los dibujitos de aquí, es crear, imaginar un mundo lleno a veces de fantasía. Inventar cuentos o historias estimula su imaginación de ustedes, niños, ¿sí? En dado caso, pues les gusta que les contemos cuentos de hadas y son felices, o de princesas o de bestias, ¿sí? Y más si las leemos en voz alta. Lo cierto es que la idea de proponerles la invención de una historia juntos puede emocionarles mucho más, ¿sí? Es por eso que nosotros vamos a escribir, a imaginar, a inventar, ¿sí? Una historia, ¿sí? O un cuento que salga de su propia imaginación. El estar también inventando cuentos o historias en sí promueve valores y conocimiento de las tradiciones, ¿verdad? Inventar, como les digo, cuentos es una gran oportunidad para abrir espacios de aprendizajes de una forma divertida y cercana para ustedes, mis alumnos, ¿sí? Es por eso que ahorita ustedes tan pequeñitos tienen mucha imaginación para inventar, ¿sí? Para inventar o imaginar historias y cuentos. ¿Correcto? ¡Wow! Muy bien, manos a la obra con la primera actividad. ¿Sí? Una vez escuchada la explicación, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el aprendizaje que busco en ustedes? Ok, que generen ideas iniciales para construir una historia, ¿sí? Es por eso que vamos a hacer lo siguiente. Escribimos y compartimos cuentos. Imaginamos historias. Elabora tu propia versión del cuento de Hansel y Gretel, guiándote de la secuencia de imágenes, ¿ok? Ustedes recordarán, bueno, el cuento de Hansel y Gretel. Y no solamente cuentos, sino también las películas que han salido sobre esos dos hermanos, ¿ok? Aquí tenemos unas imágenes, ¿sí? Véanlas muy bien. La primera, ¿verdad? Que ahí están los hermanitos, luego la segunda y luego el último, la tercera imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Así como le dice la indicación, vas a elaborar tu propia versión del cuento. Vas a escribir tu propio cuento sobre Hansel y Gretel, ¿eh? Puedes guiarte con lo que recuerdas, ¿verdad? De esos cuentos o de esas películas, pero en sí tú vas a ir creando tu propio cuento sobre esos dos hermanos. E inicia así con la primera imagen. Había una vez y tienes uno, dos, tres, cuatro. Cuatro renglones para que escribas el inicio de tu cuento, ¿sí? Había una vez dos hermanitos, ¿sí? Después viene la siguiente imagen, que viene siendo, ¿qué pasa después? Que viene siendo la mitad del cuento, el desarrollo, ¿sí? Y al último, el final. Fíjense muy bien, el final, ¿sí? ¿Qué pasa al final del cuento? Si tú mismo vas a inventar tu propio cuento. Así que trata de escribir bien para que al momento de que yo te revise, pueda entender lo que estás escribiendo, ¿sí? Acuérdate de usar mayúsculas y los acentos. Mucha suerte. ¡Wow! Para retroalimentar la actividad anterior sobre escribir tu propio cuento, vamos a irnos a la página 121 de tu libro de español. Y dice así, actividad número 2, imaginamos historias. Escribe de qué tratará tu cuento. Ok, tú ya lo escribiste, ¿verdad? En la actividad anterior, el principio, lo que pasa a la mitad o el desarrollo y
lo que pasa al final. Ok, ahora aquí en estas rayitas, en estos renglones, me vas a escribir de qué trata tu cuento, de qué trata ese cuento que inventaste. Bueno, una vez que lo hayas hecho, vámonos con la parte de abajo. Dice, describe los elementos que aparecerán en tu cuento. Ok, ¿qué elementos aparecen en tu cuento que escribiste? Dice, lugar donde ocurre. Vas a escribir ahí en un ladito, ¿verdad? En dónde ocurre ese cuento, el lugar. Siguiente, personajes. Vas a escribir ahí los personajes de ese cuento anterior. Siguiente pregunta, problema del personaje principal. Ok, ¿qué problemas se enfrentan Hansel y Gretel? ¿Verdad? Ok, y la última, objetos o amigos que lo ayudan. Ok, en este caso objetos se utilizan, por ejemplo, algo los hermanos para poder defenderse, ¿verdad? O amigos que lo ayudan. Ya depende de lo que tú escribiste en tu cuento anterior. ¿Sí? Nada más acuérdate que de manera de conclusión, acuérdate que el cuento va a tres partes, lo que es el inicio, el desarrollo y el final, ¿sí? El inicio es donde se presentan los personajes, acuérdate muy bien, el lugar, ¿sí? Y el desarrollo o nudo es donde se inician los problemas y la historia comienza a complejarse, ¿sí? Y por último el final.